Hoy estamos en Audesville, Nueva York, en el santuario de Nuestra Señora de los Mártires. Muchos conocen a los primeros mártires cristianos que murieron en el Coliseo en el Circo Máximo de Roma. Pero ha habido mártires en todas las épocas de la Iglesia, incluso hoy. Este santuario conmemora al misionero jesuita enviado desde Europa que llegó a América del Norte en el siglo XVII para compartir el Evangelio con los pueblos nativos y que terminó dando el máximo testimonio de fe, su propia vida. ¿Qué permite a los mártires hacer esto? Enfrentar su sufrimiento, la tortura, la humillación y, en última instancia, la muerte por Dios. Voluntades fuertes, una profunda vida de oración, ciertamente. Pero detrás de todo eso está la realidad de la propia vida de Cristo, animando y fortaleciendo a estos maravillosos santos. ¿Alguna vez has caminado por el pasillo de un colegio que tiene los trofeos y premios en una vitrina? Le llaman el Salón de la Fama. Conmemora las grandes hazañas de una persona o equipo que estableció récords en ese deporte. Y estos campeones se presentan ante nuestros ojos para inspirarnos y servirnos de modelos a seguir. Bueno, la carta a los Hebreos tiene esta hermosa sección en el capítulo 11, que a veces se llama el Salón de la Fe, ya que conmemora a héroes y heroínas del Antiguo Testamento que son ejemplares en su fe. En este Salón de la Fe, Abraham se destaca claramente como el campeón en la fe del Antiguo Testamento. De hecho, 3 religiones del mundo, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, lo consideran el padre de la fe. La vida de Abraham está marcada por momentos en los que se le invita a creer en Dios y su respuesta no siempre es perfecta. Tiene altas y bajas en su camino de fe. A veces su miedo a lo que pueda pasar es más fuerte que su fe. A veces su confianza disminuye cuando debería aumentar. Y cuando leemos estas historias, Él nos recuerda a nosotros. Sigue siendo un modelo de fe para nosotros. La carta de los Hebreos nos proporciona una definición de fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo no puede ser considerado fe si puedes verlo. Ver hace que creer sea irrelevante. En las Escrituras, el viaje de fe de Abraham comienza con el llamado de Dios a la edad de 75 años, de dejar a su familia e ir a la tierra que Dios le mostraría. Qué gran acto de fe para él, dejar su tierra y desconocer a dónde iría. Salió únicamente con la fuerza de la palabra de Dios, confiando en que Dios lo guiaría al lugar señalado. Al principio, Abraham no tenía plena fe en seguir las directivas de Dios. Hay un pequeño detalle que se nos da en la historia que es importante. A Abraham se le dijo que dejara todo atrás, pero se llevó consigo a Lot, su sobrino. Abraham anhelaba un hijo y heredero de su gran riqueza, pero no lo tenía. Dios le había prometido a Abraham que de él surgiría una gran nación. Así que trajo a Lot como una especie de póliza de seguro en caso de que Dios no cumpliera con esa parte de la promesa. A lo largo de la narración, Abraham enfrenta muchos desafíos a su fe. Cuando finalmente llega a la tierra, hay problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Quizás no debería haber traído a su sobrino. Su generosidad lo lleva a dejar que su sobrino elija la que parece ser la mejor tierra que el Señor había prometido a Abraham. En otra ocasión llega una hambruna a la tierra que se supone que es una gran tierra llena de vida. El mayor desafío a la fe de Abraham viene en la forma de su falta de un hijo heredero. Dios le había prometido a Abraham que de él y de Sara saldría una gran nación, pero no tienen hijos. Dios les había prometido un hijo, y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Sin embargo, Abraham y Sara siguen envejeciendo mientras esperan al niño prometido. Él tiene ahora 99 años y ella 89, mucho más allá de la edad normal. Pero Dios no se deja disuadir por sus edades. Envía ángeles para anunciarle a Abraham que tendrá un hijo en 1 año, cuando Abraham tenga 100 años. Abraham cree en esta promesa. Dios bendice a Abraham y a Sara con su hijo Isaac. Una de las escenas más conmovedoras en toda la Escritura es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su amado hijo Isaac. Dios está poniendo a prueba la fe de Abraham. Isaac era el hijo que Dios le había prometido. A través de Isaac vendrían muchas naciones y serían bendecidas. Pero Dios le está pidiendo a Abraham que lo sacrifique.
¿Será Dios fiel a sus promesas? Es en este momento cuando brilla la fe de Abraham. Creía en un Dios que podría resucitar a su hijo. Dios no permitió que mataran a Isaac. Podemos ver el claro presagio relacionado con la vida de Jesús. Él es el Hijo amado del Padre, que será sacrificado en la cruz del Calvario y que resucitará de entre los muertos. En esto también podemos ver los paralelos entre Abraham y la Santísima Virgen María. A ambos se les aparece un ángel para anunciarles el nacimiento de un hijo amado. Ambos experimentan la alegría del niño prometido. A ambos se les pide presenciar la muerte de su hijo. El hijo de Abraham fue liberado del sacrificio, pero el hijo de María murió y resucitó de entre los muertos. Abraham tuvo altibajos en su fe, momentos en que confió en Dios y momentos en que no. Aún así se le llama nuestro antepasado en la fe, porque su fe en las promesas de Dios permitió que el plan de Dios obrara a través de él. Cumplió la definición de fe de la Carta de los Hebreos. Creía y tenía convicciones en cosas que no podía ver, porque era Dios quien las revelaba y quien las prometía. Por muy gran modelo de fe que sea Abraham, es María la encarnación perfecta de la fe, ya que su fe nunca vaciló. Ella nunca dejó de creer que la palabra de Dios se cumpliría. Su gran canción, el Magnificat, afirma que las promesas de Dios se hacen realidad. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Es a través de su fe que ella se convirtió en la realización más pura de la fe, y en la madre de todos los que creen en su Hijo. Por este camino transitaron los santos Isaac Jogues y René Goupil para ser torturados. Hay un extracto aquí de una de las cartas de San Isaac Jogues, cito: "Unos minutos antes, René y yo nos habíamos ofrecido a nuestro Señor con intensa devoción. Rogamos a Dios que aceptara nuestras vidas y nuestra sangre y las uniera a su vida y su sangre para la salvación de estas tribus. Ambos fueron torturados y René fue asesinado. Isaac enterró el cuerpo de su amigo en el barranco de abajo. ¿De dónde viene un amor como este? Estos hombres fueron torturados, odiados, rechazados y asesinados, y sin embargo están orando por las mismas personas que lo provocaron. Haríamos bien en escuchar un eco de Jesús siendo clavado en la cruz y orando por los hombres que lo llevaron a cabo. O incluso recordar la enseñanza de Jesús acerca de que la perfección del amor es el amor a los enemigos al final de Mateo 5. Esa es la clave para entender este tipo de amor. No es meramente humano, no. Su origen es mucho más elevado que eso. En el siglo XVII, los franceses estaban cada vez más presentes en el este de América del Norte. Estaban construyendo asentamientos coloniales y asociaciones comerciales y militares con diferentes grupos de nativos americanos. Ahora bien, los franceses eran generalmente católicos, por lo que enviaron misioneros a través del Atlántico a partir de 1611, y los jesuitas fueron los más activos y de mayor alcance de estos misioneros. Pero difundir las creencias católicas y las prácticas estaban plagadas de dificultades en este entorno, por lo que varios misioneros fueron asesinados mientras servían en América del Norte, 8 de los cuales fueron canonizados en 1930 como mártires norteamericanos. San Isaac Jogues, fallecido el 18 de octubre de 1646, no muy lejos de aquí, en lo que era un poblado iroqués Mohawk llamado Ocernón, es el más famoso. Unos 320 jesuitas franceses trabajaron durante aproximadamente un siglo y medio para difundir la fe católica entre diversas poblaciones nativas americanas en Eastern Woodlands. En algunos casos tuvieron éxito, como vemos en el caso de Santa Kateri Tekakwitha, a quienes los jesuitas realmente consideraban santas siglos antes de su canonización. Nació 10 años después del martirio de Jogues, en el mismo pueblo de Ocernón. Desafortunadamente, a la edad de 4 años, perdió a la mayoría de sus familiares a causa de otra epidemia de viruela que azotó la región, y la enfermedad la dejó con cicatrices y problemas de visión. Ahora, a los 10 años, Kateri vivía en la aldea de Kanawha, donde los misioneros jesuitas estaban activos. Con el tiempo, fue bautizada en la Iglesia Católica.
Ella esperaba convertirse en monja en Quebec, pero a las niñas nativas no se les permitía unirse a las monjas francesas en ese momento. Sin embargo, los jesuitas que llegaron a conocerla bien la alentaron en su vocación. Y uno de estos jesuitas, el padre Pierre Chollenec, escribió sobre su muerte el miércoles de Semana Santa ocurrida el 17 de abril de 1680. El padre Chollenec dijo que sus últimos días fueron días de gracia y santidad, y dijo que los pasó viviendo las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. También destacó las virtudes de la humildad, la gentileza, la paciencia y la resignación, y describió la sorprendente alegría que ella exhibía en medio de un terrible sufrimiento. Ahora, se informaron milagros relacionados con su intersección entre los católicos franceses y nativos americanos después de su muerte. Pero no fue hasta 2012 que Kateri fue canonizada. Fue declarada santa, aunque en gran medida gracias a los católicos de América del Norte, que luchaban contra prejuicios de mucho tiempo contra los pueblos indígenas y que sin cesar querían preservar su memoria. Y también estaban preservando la de Isaac Jogues y los mártires norteamericanos a pesar del paso de tanto tiempo. Y el santuario aquí en Orisville es un testimonio vivo de la notable fe, esperanza y caridad, ejemplificados por estos santos y atesorados por aquellas comunidades que los conocieron y conservan su memoria. En estos árboles encontrarás cruces que conmemoran los lugares donde San Isaac Jogues se adentraba en el bosque para tallar una cruz de corteza de árbol o grabar el nombre de Jesús. Se retiraría aquí para orar frente a estos signos que creó. A través de su fe, esperanza y amor, estas marcas de rasguños se llenaron de vida y belleza, y se convirtieron para el santo en fuente de fortaleza en medio del cautiverio y sufrimiento. Esto es lo que las virtudes teologales hacen durante toda la vida. Cambiaron la forma en que vemos las cosas más básicas, cambian nuestros corazones para que podamos amar de manera diferente, nos redirigen a Dios. Las virtudes teologales nos transforman de adentro hacia afuera, nos orientan hacia Dios y este cambio lo impregna todo. De un llamado misionero a cruzar el océano, hasta rezar frente a una cruz hecha de corteza en el bosque lejos de casa. Pasamos ahora a las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y se les llama teologales por tres razones. En primer lugar, se llaman teologales porque están dirigidas a Dios, tienen a Dios como su objeto, tenemos fe en Dios, colocamos nuestra esperanza en Dios, amamos a Dios. También se les llama teologales porque provienen de Dios, están infundidas en nosotros. Las recibimos como regalo en el bautismo, crecen a través de los sacramentos, la vida en oración. No podemos lograrlas o obtenerlas, podemos rezar por ellas, rogar a Dios porque crezcan en nosotros, cooperamos con las gracias de Dios, pero en última instancia son un don infundido en nosotros. Y en tercer lugar se les llama teologales porque nos las da a conocer Dios. Se nos revelan como las tres virtudes teologales. Ahora bien, ¿qué hacen estas virtudes? Nos unen a Dios y adaptan nuestras facultades humanas para participar en la vida misma de Dios, de la vida divina. Este es un regalo maravilloso para nosotros. Lo que hacen es ayudarnos a ver cómo Dios ve, nos ayudan a desear lo que Dios desea, nos ayudan a amar a Dios como Él nos ama. Pensemos aquí en cada una de estas virtudes. En primer lugar, la virtud teologal de la fe es la virtud por la cual conocemos y creemos todo lo que Dios ha revelado. Creemos en Dios, creemos todo lo que Él nos ha revelado, creemos todo lo que su Santa Iglesia nos ha propuesto para creer. Y quiero asegurarme de que vemos lo importante que es esto. En nuestra época es importante ver que la virtud teologal de la fe es como una brújula moral que nos guía a nuestro verdadero destino. Dios se revela, y en un mundo donde hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención, las redes sociales, las tendencias en la cultura y tantas presiones y valores provenientes de una era secular, es importante recordar lo que dijo San Pablo en su carta a los romanos: no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente. Si no queremos seguir las normas del mundo, queremos seguir a Jesucristo, tenemos que ser renovados en nuestra mente, y esto sucede a través de la fe, permitiendo que Dios y su revelación a nosotros
y lo que ha transmitido la Iglesia para moldear nuestras mentes, para guiarnos, para hacer esa brújula para nosotros. Pero quiero asegurarme de que entendemos esto no solo como un esfuerzo intelectual. El Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 150, nos dice que hay dos aspectos de la fe. Un aspecto es intelectual, implica que nuestra mente asienta todo lo que Dios ha revelado. Así que hay un aspecto intelectual, pero hay más, hay otra parte de la fe, y esa es la entrega personal de nosotros mismos a Dios, a quien se nos ha revelado. Y es por eso que semana tras semana en el credo, la profesión de fe que recitamos en la misa, reafirmamos no solo intelectualmente que creemos todas estas doctrinas, sino que también reafirmamos en nuestro corazón nuestro deseo de entregarnos a este Dios que se nos ha revelado a sí mismo y su verdad. Y por eso la fe implica estos dos aspectos, el asentamiento de mi mente y mi entrega personal a Dios. Ahora, echemos un vistazo a la virtud teologal de la esperanza. Esta es la virtud por la cual deseamos el reino de los cielos y deseamos la vida eterna. Esta es la virtud que nos ayuda a confiar en Dios, a confiar en las promesas de Dios, que las promesas de Cristo son verdaderas, que no fuimos hechos para las cosas buenas aquí en la tierra, sino para el cielo y para estar con Dios para siempre. Ese es nuestro verdadero destino y ahí queremos depositar nuestra esperanza. La virtud teologal de la esperanza nos señala en esa dirección. Esta virtud teologal también nos ayuda a confiar no en nosotros mismos, sino en Cristo y su gracia, de que estoy hecho para el cielo, pero es difícil, hay una batalla, estoy caído, voy a luchar, voy a cometer errores, pero pongo mi confianza en la gracia de Dios para ayudarme a llegar a ese destino del cielo. Finalmente, consideramos la caridad, la virtud teologal del amor, la caridad. Esta es la virtud por la cual amamos a Dios, lo amamos sobre todas las cosas y por Él mismo, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y lo amamos como Cristo nos amó por el amor de Dios mismo. Y esta virtud se describe aquí en el Catecismo como la forma de todas las virtudes. ¿Y qué queremos decir con eso? Esta es la virtud que anima a todas las demás virtudes, porque tengo valor, prudencia y dominio propio. En definitiva, es la caridad la que me anima, me guía en todas estas otras virtudes. La virtud teologal de la caridad ordena también todas las demás virtudes hacia su verdadero fin, que es Dios mismo. Y la otra cosa que debemos considerar es cómo la virtud teologal de la caridad perfecciona y eleva nuestro amor humano para que pueda participar del mismo amor divino de Dios mismo. En otras palabras, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis amigos y amo a Dios, pero mi amor humano se queda corto. Estoy roto, estoy herido por el pecado original. Tengo muchas debilidades e imperfecciones. La virtud teologal de la caridad es la vida misma de Dios, el amor mismo de Dios que habita en mí, perfeccionando mi capacidad de amar. Luego elevándola incluso para que pueda amar sobrenaturalmente, más allá de lo que podría amar por mí mismo con mis capacidades naturales. Estoy amando con el amor de Dios mismo. Fue San Pablo quien dijo en su carta a los Gálatas: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y quiero que Cristo viva en mí para siempre, que cambie mi corazón débil, temeroso y egoísta en un corazón valiente, abnegado, total y amoroso de Jesucristo. Y esa es la virtud teologal de la caridad que me cambia. Estas son las tres virtudes que necesitamos. Son una preparación para que participemos de la vida misma de Dios y preparación para la vida eterna. Es realmente sorprendente estar aquí y recordar las historias de estos mártires. Me sorprende imaginar a estos misioneros viviendo entre los pueblos nativos, principalmente los hurones, aprender su idioma, viajar con ellos en los inviernos canadienses, poniendo constantemente en riesgo sus vidas para que estas personas pudieran conocer a Cristo. El martirio es uno de los ejemplos más claros y nobles de las virtudes teologales en acción, una confesión de fe en Cristo, acompañada de una esperanza en la promesa de Jesús que nos lleva a superar el miedo natural a la muerte. Todos animados por el amor que se derrama sin importar el costo. El Nuevo Testamento nos enseña que hay tres atributos claves de un cristiano: fe, esperanza y amor. Son muy importantes y los encontramos una y otra vez. Así, por ejemplo, cuando Pablo escribe a estos nuevos cristianos en Colosas, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1:4, va a resaltar estos tres atributos por los que alaba a Dios, porque son un ejemplo. Así que leamos este pasaje. Dice: al tener noticia de su fe en Cristo Jesús y de la caridad que tienen con todos los santos,
a causa de la esperanza que tienen reservada en los cielos. Note que dice fe, esperanza y caridad, y por eso le ha dado una mención especial, porque quiere fomentar ese tipo de comportamiento cristiano, centrado en la fe, la esperanza y el amor. Él hace lo mismo. Cuando escribe a los tesalonicenses, justo al comienzo, en 1 Tesalonicenses versículo 3, dice: tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de su fe, los trabajos de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien, wow. Entonces, es ese trabajo de amor, es el trabajo de fe, y es esa firmeza y esperanza, por lo que los elogia, porque eso es lo que acelerará su vida cristiana, eso es lo que hará que su vida cristiana prospere, si está lleno de fe, esperanza y amor. Muy importante, de hecho es tan importante que dedicará casi un capítulo entero a esto, cuando escriba a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla de la importancia del amor, que está por encima de todas las cosas. Él dice: mira, puedes hablar con una lengua de ángeles, pero si tú no tienes amor, si yo no tengo amor, soy un metal que suena y un címbalo que retiñe. Bien, el amor lo es todo, y si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, no soy nada. Y luego continúa en el versículo 4 y describe qué es el amor y da una definición muy poderosa, lo hace realmente concreto y específico. Escuchen bien. El amor es paciente, el amor es amable, el amor no es celoso, no es jactancioso, no es arrogante ni grosero, el amor no insiste en su propio interés. ¡Wow! No es irritable ni resentido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego al final de este capítulo dirá: ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero la mayor de todas es el amor. El amor es el resultado final para un cristiano. ¿Sabes? Es la clave. ¿Sabes? Para un agricultor tiene que haber una cosecha, tienen que tener fruta. Para un cristiano tenemos que adquirir la fruta del amor. Es el resultado final para nosotros, es la clave esencial de esto. Así que Pablo dice en el siguiente capítulo, el siguiente versículo, comienza diciendo en el capítulo 14, versículo 1, haz del amor tu objetivo. Bueno, ¿cómo haces eso? Bueno, regresa a esos elementos de amor, y en tu tiempo de oración piensa siempre cómo podrías amar mejor a los demás, pero durante la oración debemos realizar y meditar en el amor de Dios, y cuando nos demos cuenta de lo amado que somos por Dios en la oración, creceremos con el deseo de volver a amarlo, amando a los demás. Y así, cuando experimentes el amor de Dios, te empoderará tu oración y te capacitará para amar a los demás. Ese es el secreto de la oración, y ese es el secreto para que los cristianos vivan una vida de amor. Así que haz del amor tu objetivo. Bien, echemos un vistazo atrás. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son el fundamento de la vida cristiana. Nos son reveladas por Dios, infundadas en nosotros por Él mediante el bautismo. Y su propósito es dirigirnos de regreso a Dios mismo. Vemos el fruto de las virtudes teologales en la vida de los santos, particularmente en la de los mártires. En las historias de San Isaac Jogues, Santa Kateri Tekakwitha y los mártires norteamericanos, aprendemos el poder que la fe, la esperanza y la caridad tienen para ayudarnos a vivir el discipulado cristiano. Aprendemos que debemos orar por un aumento de virtudes teologales dentro de nosotros y por la capacidad de responder con estas virtudes en cada situación. Crecer en fe, esperanza y caridad nos une a Dios y nos prepara para participar plenamente en la vida venidera. Como dice el Catecismo 18:13, hechos capaces de actuar como hijos de Dios en merecer la vida eterna.